ahí de moderador. Ay, perdón. Estará ahí como moderador. Y en el webinar de hoy estaremos presentes, como hemos comentado, David, que estará pendiente de los chats, comentarios y os ayudará si tenéis cualquier problema. Alex Smith, que es nuestro business driver a nivel global para aplicaciones de seguridad pasiva. Y luego yo mismo que haré la presentación, que para aquellos que no me conozcáis, soy Ramón Lluís, que soy el director de Kisler Ibérica. Un poco la idea del webinar, como habéis visto en la presentación, es presentar todas aquellas novedades que hemos ido lanzando durante este año y además también aprovechar la ocasión para hacer una introducción a aquellos productos que ya hace años que están en el mercado, pero que quizás muchos de vosotros no conozcáis porque nos tenéis clasificados como un proveedor a lo mejor de ensayos de crash o de otro tipo de aplicaciones. A nivel de resumen, primero haremos una introducción a Kisler, qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. Luego, la sesión de productos estará enfocada a todo lo que es instrumentación de dummies, sistemas de adquisición de datos, ahí veremos diferentes alternativas que tenemos en adquisición de datos, software de adquisición, análisis y postproceso, que ahí también tenemos alguna novedad de alguna empresa que hemos adquirido recientemente. Pasaremos a la parte de servicios, que es donde tenemos más novedades, y a partir de ahí dejaremos un espacio para ruegos y preguntas. Si vemos que por lo que sea, intentaremos mantener al máximo el timing que nos hemos fijado. Si vemos que vamos muy justos de tiempo, pues bueno, luego responderemos las preguntas por correo electrónico. Podemos fijar alguna llamada telefónica para solucionar las dudas que puedan surgir. Dicho todo esto, vamos a pasar un poco a la introducción de Kisler, como hemos comentado, y la tecnología de Kisler la podemos localizar en distintas aplicaciones, ¿vale? Todo lo que es el grupo Kisler lo dividimos en tres partes. La que conoceréis más vosotros, que es la parte de automóvil, perdona, desarrollo y ensayo, la parte de control industrial, que es otra de las partes importantes de Kisler, y luego la tercera, que sería la de tecnología de sensores, que es más enfocada a ensayos fuera del sector del automóvil. Si nos enfocamos en la parte de automoción, tenemos cuatro bloques. Uno sería el de seguridad pasiva, que es el que vamos a ver hoy. Otro, que es el de ensayos de dinámica, durabilidad y fatiga en vehículo. Luego ahí os presentaremos también alguna novedad que tenemos con algún partner externo. Y luego otra parte importante también es la parte de desarrollo de investigación de motores, donde suministramos todo lo que son sensores para análisis de combustión, desarrollo de motores, reducción de emisiones, etcétera, etcétera. En la parte de control de calidad tenemos todo lo que haría referencia a la monitorización de procesos, de cualquier proceso industrial, desde sistemas de atornillado, sistemas de ensayo, sistemas electromecánicos de unión para hacer ensamblaje de componentes, todo lo que haría referencia a los procesos de inyección de plásticos, de composites, etcétera. Y la última parte, que sería la parte de montajes inteligentes. Y por último, el tercer bloque, que es el más dispar, el que se aparta un poco más de los otros dos, sería lo que nosotros llamamos la de tecnología de sensórica, que ahí tenemos pues desde aplicaciones de biomecánica, donde utilizamos nuestros sistemas para el alto rendimiento deportivo y para la rehabilitación médica. Tenemos todo lo que es una división dedicada a la optimización de sistemas de mecanizado, otra dedicada a aplicaciones de termoacústica y otra lo que sería todo lo que hace referencia a la gestión inteligente del tráfico y control. Podríamos hablar de pesaje dinámico de camiones, de trenes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante de este punto? Lo interesante de este punto es que por eso nos gusta hacer esa visión general del grupo Kisler, es que lo que vemos en aplicaciones de ensayo, esa tecnología, no solo la estamos aplicando en aplicaciones de seguridad pasiva, sino que es extensible a muchas otras aplicaciones, con lo cual pues esa tecnología está validada
No solo por esos 60 años de experiencia que llevamos fabricando sensores, sino porque estamos acostumbrados a trabajar con distintas aplicaciones y distintos clientes. Ahí una serie de cifras que nos pueden dar una idea de quiénes somos, ¿vale? Tenemos más de 60 ubicaciones a nivel mundial, es decir, oficinas comerciales, más de 2.200 trabajadores, 10.000 o más de 10.000 clientes activos, y luego tenemos una colaboración muy cercana con universidades, ¿no? Tenemos más de 30 partners que son universidades y centros de desarrollos. A nivel de localizaciones, cuando hablamos de esas localizaciones, de esos centros de venta, eso es para dar soporte de forma local a nuestros clientes, y luego tenemos la distribución de los centros productivos, ¿vale? Nuestra central está en Winterthur, donde tenemos los centros generales de Kistler. Luego en Alemania tenemos 12 plantas independientes, básicamente para el tema de automoción y la parte industrial. Tenemos otra planta adicional en Estados Unidos, donde fabricamos todo lo que sería la acelerometría, todo lo que son equipos de acelerometría. Y luego, adicionalmente, en cada continente tenemos un centro tecnológico donde se hacen modificaciones específicas para el continente. Por ejemplo, en Estados Unidos lo tenemos en Novi, en Asia tenemos dos, uno en Shanghái, en China, y otro en Yokohama, en Japón. Y luego en Bratislava, desde hace 3 años, tenemos un centro de excelencia de software donde tenemos aproximadamente entre 150 y 170 ingenieros de software para desarrollar todo el programario de nuestros productos. La evolución de Kistler, hemos comentado que llevamos 6 décadas fabricando sensores, pero evidentemente Kistler ha cambiado mucho y va a cambiar mucho en los próximos años. Si veis ahí un diagrama de bloques de la evolución de Kistler, podemos observar que Kistler en los años 60 empezó como un fabricante mero de componentes, es decir, solo fabricando sensores. De ahí pasamos a ser un proveedor de sistemas para adaptarnos a las necesidades del mercado, es decir, nuestros clientes no solo nos solicitaban sensores, sino que nos pedían algo más, pues la electrónica, el software, etcétera, para pasar a una tercera etapa, que es la relacionada con soluciones, es decir, ya no soluciones a nivel local, sino a nivel global. Por ese motivo, la red de oficinas de Kistler se extendió y ahora prácticamente tenemos oficinas en Europa, por ejemplo, en todos los países europeos, tenemos oficinas en Asia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera, para estar lo más cercano posible a los clientes. Entonces ahí es donde empezamos a ofrecer ya no tanto sistemas o componentes, sino soluciones más completas. Y a partir de este año, Kistler está inmerso en una transformación digital que iniciamos hace 5 años y que veremos en las próximas diapositivas exactamente a qué nos referimos. Evidentemente, si veis el crecimiento de Kistler desde los años 60 a día de hoy, pues pasamos de unos 100 millones de francos suizos a unos 550 el año pasado, es decir, ha habido un incremento en el volumen de facturación, en la presencia local, en el número de trabajadores, y eso lo hemos conseguido por dos vías. Una, desarrollando productos propios con los medios que disponemos en los centros productivos existentes, y adicionalmente con un plan de adquisición de empresas estratégicas. ¿Vale? Ahí tenemos normalmente nuestro punto diferencial es que Kistler invierte el 10% de la facturación, no del beneficio, sino de la facturación anual en I+D, que eso puede ser desarrollar nuevos productos o adquisición de empresas que nos puedan ayudar a ofrecer servicios o productos nuevos. Si vemos ahí el histórico, que empezó en 2002 con esta estrategia de adquisición de empresas, podemos ver las que más
nos pueden interesar en esta presentación, que sería en 2006 la adquisición de la empresa alemana Steiger-Moilo, que fabrica transductores de par y sistemas electromecánicos. En 2009, una de las más importantes, que fue MSC Automotive, que es la base de todos los sensores que estamos fabricando actualmente para dummies. En 2009, KT, que como sabéis, Kaiser Trede era el líder y en su día tenía más de un 80% del mercado de adquisición de datos en aplicaciones de seguridad pasiva. Y aquí ya pasamos en los recientes años a iOS, que es una empresa de software basada en Alemania, y en 2018 a AMS, que es la empresa que nos va a ayudar a dar el salto a la digitalización. AMS es una empresa dedicada exclusivamente al diseño de software, básicamente en cloud computing y data mining. Entonces, la adquisición estratégica de AMS ha sido básicamente enfocada a transformar Kistler en una empresa digital. Vamos a pasar ahora ya directamente a la parte de soluciones de sensores y de dummies. Y ahí vamos a ver, antes de nada, en qué aplicaciones podemos aplicar todo el producto que vamos a hablar ahora, ¿no? Por una parte tenemos el ensayo de vehículos, todo lo que hace referencia a ensayos de impacto frontal, lateral, trasero, volcado, etc. Aparte, lo que sería ensayo de componentes, asientos, airbags, cinturones de seguridad, todo lo que hace referencia al sector del automóvil, ¿vale? Ahí podéis ver una simulación que teníamos al principio, donde impacta el coche con el dummy, instrumentado con todos los sensores, el equipo de adquisición embarcado en el maletero, la sincronización de todos los valores, la transmisión vía cable o vía wifi, y luego a través del software todo el tratamiento posterior de datos. Ahí no solo nos enfocamos en el sector automóvil, que sí que es cierto que es la parte más fuerte del negocio de Crash, pero luego también estamos presentes en otras aplicaciones, como podían ser las aplicaciones militares típicas de detonación de vehículos, ensayo NLW, protección de edificios, equipos de EPIs, de protección personal o individual, todo lo que sería ensayos de componentes, como chalecos, equipos de escalada, cascos y demás. Y por último, lo que haría referencia a todo lo que son aplicaciones aeroespacial, ¿vale? Entonces vemos que la aplicación de seguridad pasiva no solo es automóvil, sino que tenemos algo más de rango de trabajo. Ahora sí que vamos a pasar a la parte de instrumentación de sensores, ¿vale? Y ahí vamos a dar una visión global, primero, de qué productos o qué sensores estamos fabricando. Empezaremos por los más sencillos, que son los acelerómetros, con y sin amortiguamiento en función de la aplicación, uniaxiales, triaxiales, para montar dentro del dummy y evitar y minimizar lo que sería la fidelidad biomecánica del dummy, con los centros de masa oportunos y demás, los acelerómetros para montar en vehículo y, por último, el tema de patrones, ¿no? Para hacer las verificaciones. Pasaríamos a la parte de transductores, tanto de fuerza como de par, tanto para montar en dummy como para montar en bancos de ensayos, y ahí tenemos los de un solo eje o los multicomponentes, ¿no? De 3 y 6 ejes, combinando fuerzas y momentos. Y ahí tenemos la gama completa para los diferentes dummies, Hydros 3, Warseed, Thor y demás. También tenemos diferentes transductores de desplazamiento con distintas tecnologías en función de la aplicación. Por ejemplo, tenemos sensores de desplazamiento de hilo para el arranque de cinturones, potenciométricos, ópticos, etcétera. También los giróscopos de 1 y 3 ejes, desde 150 grados por segundo a 4800, también en función de la aplicación. Sensores de presión, como una aplicación típica de airbag.
sensores de inclinación para el posicionamiento correcto del dummy, arranque de cinturón, las células que van adaptadas para montar en el cinturón, en función de si es un vehículo comercial, industrial. Hay diferentes rangos y diferentes materiales para controlar el tema de peso y dimensiones, temperatura, humedad. Y por último, todo lo que sería sensórica específica para vehículo eléctrico, que ahí básicamente tenemos los sensores de alto voltaje aislados y los de corriente. Tanto uno como otros, crash proof, es decir, certificados para ensayos de crash. Y, por ejemplo, en el caso de pinzas amperimétricas, es decir, de los sensores de corriente, que como veis es un anillo, funciona por efecto Hall. Los tenemos desde 15 amperios hasta 300 amperios con una masa solo de 10 gramos. Es decir, que no tienen ninguna influencia o tienen una influencia mínima en el ensayo de crash. Ahí empezamos con la primera novedad de la presentación, que es nuestro KeyTrack, ¿vale? Es un sistema de infrarrojos para la medida de intrusión de pecho. Es equivalente al IR-Track que todos conocéis, pero ahí hemos hecho una serie de modificaciones según demanda de clientes, ¿no? Es decir, ahí es un claro ejemplo de cómo puede influenciar vuestra demanda en el desarrollo de un producto. En primer lugar, lo que hemos conseguido con este KeyTrack es que sea compatible con el actual IR-Track, pero tiene una serie de mejoras. La primera es que tanto la mecánica como la electrónica, que era uno de los principales requerimientos que hemos recibido por vuestra parte, es que sea reemplazable y reparable. Es decir, que si se nos estropea la parte mecánica, la podemos reparar. Si se estropea la parte electrónica, se puede reparar, con lo cual no es necesario adquirir un equipo nuevo. En el caso del Tor Dummy, que son de 3 ejes, ahí tenemos un solo conector, que esta era otra de las demandas que teníamos, un solo conector para los 3 canales para facilitar el tema de la conectividad. A nivel de señal de salida es un polinomio de tercer grado. Hemos reducido la sensibilidad lateral del sensor y lleva incluido opcionalmente la tecnología DTI, que luego comentaremos qué ventajas aporta. Entonces tenemos la versión digital DTI o la versión analógica. La primera versión que ha salido es la del Tor Dummy de 3 ejes para intrusión de tórax y de abdomen, y ahora en breve va a salir la versión para Warship. Una breve comparativa, comentábamos que hemos conseguido mejorar la precisión y la sensibilidad, sobre todo en rangos bajos. Ahí veis alguna serie de ensayos que hemos realizado con un equipo similar. Ahí tenéis el ejemplo con el sensor para tórax, y veréis que la mejora es siempre en el rango inferior, entre 0 y 15 milímetros. Ahí tenemos una mejora de factor 5, y en el abdomen un pelín superior, un factor 7, siempre en el rango inferior. Tenemos varias unidades para hacer pruebas. Si queréis hacer una prueba, contactáis conmigo, con David, y tenemos tanto la versión analógica como DTI para hacer pruebas. Otra novedad que tenemos, que aquí pone nuevo porque hemos hecho algunas novedades, pero esto ya viene de hace unos años, es lo que sería el sensor de giro combinado con acelerometría para la indemnización de dummies en la cabeza, ¿vale? En lugar de tener un giróscopo de 3 ejes y un acelerómetro de 3 ejes con 2 componentes, lo que tenemos es, gracias a la tecnología DTI, lo podéis ver ahí, la comparativa de una moneda de 1 céntimo con la solución completa del giróscopo de 3 ejes y el acelerómetro de 3 ejes, que nos facilita la integración en el dummy, ¿vale? Y otra vez lo mismo. Ahí lo que conseguimos es, al tener menos masa y tenerlo todo más, una solución mucho más compacta, mejorar la fidelidad biomecánica del dummy.
Esto sí que es una novedad, es el nuevo módulo de alto voltaje. Teníamos hace un par de años otro modelo que se llamaba igual, pero con el cambio de la normativa vigente de la IEC hemos tenido que hacer un rediseño nuevo y el nuevo modelo ya cumple con toda la normativa vigente a nivel de seguridad eléctrica. ¿Vale? Llegamos hasta más o menos 1000 voltios en continua y ahí veis un poco las características técnicas. Y como opción tenemos el Dallas ID para la identificación automática y facilitar la conectividad de los equipos. ¿Vale? Ahora que estamos ya entrando en la presentación de lleno, llega el momento de presentar la principal novedad de este año, ¿no? Que es ahí especialmente Alex Smith ha estado trabajando bastante intensamente durante los 2 últimos años y es la presentación de nuestro nuevo miembro de la familia, ¿no? Que es nuestro Tor Dummy, ¿vale? Como sabéis, la presentación del Tor Dummy no ha sido solo un tema de tener un dummy, sino que ahora ya como proveedor podemos suministrar la solución completa para ensayos, es decir, desde la barrera, todo lo que hace referencia a sensórica, equipos de adquisición de datos, tanto embarcables como en dummy, calibraciones acreditadas, certificación de dummies y por último el dummy propio diseñado por Kistler. Ahí nos hemos decantado por el Tor Dummy porque es el dummy con mayor complejidad a nivel de instrumentación y de características biomecánicas. Este modelo cumple la normativa NICHA y tiene la modificación según la TB26 y en mayo, junio, en la última presentación de la TB29, ahí aparece como muñeco certificado por EuroNCAP, es decir, que ya está certificado como EuroNCAP. Y en las últimas semanas hemos recibido ya el primer pedido para aplicaciones militares. Es decir, que el Tor Dummy no solo lo estamos utilizando para aplicaciones de automoción, sino que lo estamos utilizando en aplicaciones militares. Un poco la descripción es que está disponible solo como tecnología DTI, porque un dummy que puede llegar hasta 288 canales no tiene sentido instrumentación analógica, entonces es solo tecnología DTI, con la instrumentación estándar incluida, definida por EuroNCAP, pero que se puede llegar a completar hasta estos 288 canales, ¿no? Según las necesidades de la aplicación, podemos llegar a ese número de canales. Otro tema muy importante es que todos los componentes y dummies se fabrican en Heidelberg, con lo cual tenemos stock tanto para repuestos como para emergencias. Y también como opción tenemos todos los utillajes de calibración disponibles. Es decir, que si tenéis un Tor Dummy ya y necesitáis utillajes, podéis contactar con nosotros para facilitaros los utillajes de calibración. Entonces, con la presentación del Tor, ahí Kistler da un salto tecnológico y estratégico, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. La idea de cada vez dar un paso más e ir avanzando en ser un proveedor completo para todos vosotros y ser un partner tecnológico. Y conjuntamente, como os podéis imaginar, con la colaboración de AMS, ahí lo que estamos ya dando el paso siguiente a nivel de digitalización y de adquirir directamente y hacer todo lo que sería postproceso y adquisición de datos en el cloud. ¿Vale? Por último, hemos visto todo lo que sería sensóricas, hemos visto el dummy y ahora pasamos directamente a la parte de barreras, ¿vale? Que ahí es la parte más compleja. Tenemos los overlap, los pósters de impacto, las barreras EuroNCAP y las barreras completas. Ahí todas son con tecnología DTI, es decir, es simplemente de la barrera sale un cable y directamente nos vamos al PC o al servidor.
tenemos mucha flexibilidad porque son todo sistemas modulares, con lo cual es tipo puzzle. Podemos hacer la construcción que más nos interese. Una vez vista la parte de productos, de sensores y de dummies, vamos a la tercera parte, que sería la segunda parte, perdona, que sería la parte de adquisición de datos. Y cuando hablamos de adquisición de datos, por un lado tenemos los sistemas embarcables, crash proof, que son los que se embarcan en el vehículo, ya sea un vehículo militar, un coche, una moto, el vehículo que sea. En nuestro caso, todo lo que tenemos actualmente es lo que llamamos KeyDAO, que es Keysler Data Acquisition, unidad de adquisición de datos, que son equipos de 32 canales, es decir, cada cajita de esta que veis aquí son 32 canales, y en el supuesto que necesitemos más canales, lo que hacemos es que sincronizamos los equipos, es decir, conectamos más equipos en cadena y ahí podemos incrementar el número de canales. Luego, aparte, tenemos señales de trigger, entradas digitales, conectividad con los dummies, que eso lo veremos posteriormente. Entonces, en primer lugar, sistemas embarcables. En segundo lugar, los sistemas estacionarios, que básicamente son los que utilizamos en el laboratorio. Ahí, por ejemplo, podemos ver una prueba típica de una certificación de dummy en el laboratorio, ¿vale? Donde tenemos el banco de ensayo, impactamos con el péndulo. Por un lado tenemos la barrera para darle el trigger a la adquisición de datos. Por otro lado tenemos la información del acelerómetro del péndulo y por el otro lado lo que tenemos es conexión directamente con DTI, que esto va a estar próximamente disponible. A día de hoy tenemos que ir con entradas analógicas, pero luego veremos que en breve tendremos el modulito este de DTI, con lo cual podríamos tener acceso directo, sincronizado, a todos los sensores de DTI. Y luego a partir de ahí volcaríamos toda la información a Crash Designer, que luego veremos que es nuestro software de adquisición de datos. A nivel de estacionario, tenemos una caja con rack 19 pulgadas estándar, donde vamos conectando diferentes módulos en función de las necesidades. Esta es la que nosotros llamamos la KeyDAO estacionaria, que es el equipo que sustituye a la MiniDAO estacionaria que ha estado trabajando durante tantos años, ¿no? Que era un diseño original de Kaiser 3D. Entonces, con la KeyDAO estacionaria hemos incorporado una serie de ventajas. La primera es que tenemos 8 módulos, es decir, podemos conectar hasta 8 tarjetas distintas. Luego veremos qué opciones tenemos. Tenemos entradas y salidas de control, sincronismos, Ethernet, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la conectividad de módulos, tenemos los módulos de 8 canales, es decir, si ocupamos los 8 módulos podríamos llegar a tener hasta 64 canales analógicos, donde como tenemos alimentación de corriente continua, podemos conectar todo lo que sería acelerometría, extensometría y piezoelectricidad, ¿vale? Tenemos una memoria flash para poder hacer adquisición directa en el equipo y evidentemente cumple la normativa SAE. Adicionalmente a esas tarjetas analógicas, lo podemos combinar con módulos con entradas digitales, ¿vale? Y tenemos 16 entradas digitales y podemos almacenar internamente hasta 1800 ciclos a 100 kHz. ¿Vale? El sample rate, la adquisición es ajustable y la velocidad máxima son 100.000 muestras por segundo. Y lo que va a venir próximamente, en principio está planificado para final de este año, principios del año que viene, va a ser un modulito con DTI. De forma que para la certificación de dummies, si tenemos un dummy con DTI, directamente podremos adquirir todos los datos combinados con señales analógicas y digitales, ¿vale? Con lo cual tendremos un equipo compacto y no necesitaremos tener diferentes equipos para hacer el mismo ensayo.
Adicionalmente, para desarrollo, por ejemplo, de airbags, hay otra opción, pero no la hemos puesto aquí porque todavía está en fase de desarrollo y no tenemos fecha cerrada, será el módulo del timer. Es decir, para activar timers tendremos un módulo que se podrá conectar directamente a la Kidao estacionaria. Con lo cual nos evitaremos otra vez lo mismo, tener otro equipo aparte para hacer ensayos en laboratorio. ¿Vale? Hemos visto los sistemas embarcables, los sistemas estacionarios y ahora vamos a la parte más interesante, que sería la indumización de dummies, es decir, la integración de los sensores y de la adquisición de datos directamente en el dummy. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reducir la masa del dummy, porque evidentemente todos sabemos que si trabajamos con sensores analógicos tenemos un grueso de cable con un peso importante que tiene prácticamente dos dificultades. La primera, como hemos comentado, el aumento de la masa y en segundo lugar, la probabilidad de error es mucho mayor de que haya un incidente en el cable y que perdamos toda esa información del ensayo, que todos sabemos lo costoso que es repetir un ensayo. Entonces ahí, a nivel de indumización, diferenciamos en dos partes. Una que sería una semi-indumización, es decir, integrar la adquisición de datos dentro del dummy, pero trabajando con los sensores analógicos, que ahí tenemos dos opciones. Sería un equipo centralizado, ahí veis esta cajita que es negra, pero que ahora es azul, que le llamamos la NXC32, que es un modulito de 32 canales, es decir, podemos conectar hasta 32 canales de medida. Esa es la solución, por ejemplo, que hacemos en el worksheet. En el worksheet, que normalmente llegamos a tener hasta 96 canales, lo que hacemos es que montamos 3 cajitas NXC32 para tener ahí hasta 96 canales. Y el equipo está centralizado, es decir, los sensores tanto de las piernas como de la cabeza van ruteados directamente hasta estas NXC32. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que del dummy solo sale un cable que lleva alimentación, trigger y conectividad Ethernet. ¿Vale? Con lo cual es un avance importante frente a un sistema totalmente analógico. Aquí los sensores son analógicos, es decir, por un lado tenemos que calibrar la electrónica y tenemos que calibrar los sensores. ¿Vale? Pero es una solución mixta frente a la digitalización total del dummy. Otra solución que sigue siendo analógica, pero que utilizamos cuando el número de canales es mayor, es un control distribuido. Es decir, tenemos los sensores analógicos, pero distribuimos estratégicamente a lo largo del dummy lo que sería unos hubs. ¿Vale? Entonces ahí lo que hacemos es reducir la longitud de los cables, pero seguimos estando en una solución analógica que tenemos que calibrar por un lado los sensores y por otro lado la electrónica. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, veis la solución que comentábamos antes del dado, donde tenemos, por ejemplo, los sensores, el giróscopo triaxial y los 3 acelerómetros, es decir, el acelerómetro triaxial. Y lo bueno de aquí es que directamente salimos con USB y de USB nos vamos al PC, donde podemos hacer la adquisición y volcado de datos. Y por último, vamos a la parte o a la solución digital 100%, que consiste en digitalizar los sensores. Es decir, los sensores ya no son analógicos y directamente lo que vamos a hacer es montar el equipo de adquisición de datos directamente en el sensor. Esto conlleva una serie de ventajas, que es lo opuesto a los casos anteriores. Es decir, ahí no necesitamos configurar nada, porque directamente el sensor ya te da una señal digital y cuando calibramos el sensor, calibramos la cadena completa. A nivel de problemas de conectividad, etcétera, etcétera, reducimos considerablemente la conectividad, con lo cual es menos costoso hacer una indumización del dummy y el riesgo de dañar o de que salga mal el ensayo es mucho menor.
Ahí, por ejemplo, vemos un caso exagerado de un dummy analógico con todos los cables. Este sería el maletero de un vehículo con las mini DAO antiguas, todo el cableado. Y de ahí lo que hacemos es digitalizar los sensores, es decir, el sensor externamente es lo mismo, lo único que montamos lo que denominamos un recorder, que es un registrador en el dummy. Lo colocamos estratégicamente en el dummy para que interfiera lo mínimo posible en la biomecánica del dummy y directamente ahí veis la solución. Es decir, tenemos un dummy, el registrador lo tenemos aquí, detrás de las costillas. Veis el cableado que es relativamente sencillo. Aquí nos vamos directamente a la cabeza, que tenemos los giros y los acelerómetros. Y aquí tenemos el cable de salida directamente con Ethernet, trigger y alimentación. Interesante es que tenemos un LED aquí que nos permite en todo momento saber en qué estado se encuentra el dummy. Si está conectado correctamente, si está armado, si hay un problema de comunicación, es decir, en todo momento mirando el LED podemos saber si podemos lanzar el ensayo o si tenemos que verificar qué es lo que sucede. Y DTI, que lo oiréis a lo largo de toda la presentación, es el acrónimo de interfaz de transductor digital, es decir, digitalización total del dummy. ¿Vale? Cuando hablamos de digitalización del dummy hay otras soluciones en el mercado. Las ventajas básicas que conseguimos con DTI es, primero, que es un bus de campo, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es digitalizar directamente en el sensor. Aquí, por ejemplo, veis una célula de un dummy. Externamente es la misma, pero no sé si podéis apreciar aquí que aparte de la extensometría, tenemos directamente los módulos DTI conectados dentro del dummy. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos aparte una serie de funcionalidades importantes, como está el récord, despertar con una señal de red, interfaz con web. En algunos de los recordes incluso tenemos doble trigger, actualmente no en todos de ellos, pero en algunos de ellos tenemos doble trigger para darle mayor seguridad al ensayo. Y lo que comentamos, el tipo de bus permite una integración mucho más compacta, sencilla y mucho más económica. El módulo DTI, en la mayoría de casos, se puede integrar en el interior del sensor. Si no, lo que hacemos es en el conector del dummy, del sensor del dummy, lo montamos ahí dentro. Aunque sea un micro DB15 de estos miniatura, lo podemos montar ahí dentro. Con lo cual, a nivel de fiabilidad de la medida es mucho más robusto y en casos de uso intensivo del dummy el riesgo es mínimo de dañar el conector o el sensor. Y como comentábamos, al calibrar el sensor, como lleva la electrónica integrada, calibramos la cadena completa, es decir, el sensor y el equipo de adquisición de datos, con lo cual tenemos también ahí una reducción de costes y de mantenimiento. Como comentábamos antes, DTI y los sensores de Kistler no solo se utilizan en aplicaciones de dummies de seguridad pasiva, y en el caso de DTI pasa lo mismo. Hace ya unos años que hemos integrado la tecnología DTI adicionalmente al dummy que ya lleva bastantes años funcionando en aplicaciones de dinámica de vehículo. ¿Vale? ¿Por qué? Aquí también es especialmente interesante. Si queremos medir otras magnitudes, como puede ser fuerzas y ángulos en el volante o en la columna de dirección, queremos medir los componentes de las ruedas del vehículo, queremos medir temperaturas, aceleraciones, etcétera. En un ensayo de este tipo, normalmente el número de canales es elevado. Sí que es cierto que hay tecnologías como el TEDS que te permiten identificar el sensor, pero a nivel de conectividad volvemos a estar en lo mismo. Tenemos sistemas analógicos con un montón de cables y sobre todo cuando hacemos pruebas en pista es muy fácil que se dañe un cable. Aquí lo que hacemos es lo mismo que hacemos en el dummy, es decir, todos los sensores tienen tecnología DTI, es tipología tipo bus, entonces la señal de las ruedas, que son básicamente momentos, temperatura y fuerzas,
salen directamente con un bus digital. La medida de velocidad, ángulo de deslizamiento, etcétera, aceleraciones, también salen directamente con un bus. Y ahí tenemos un sistema mucho más completo y compacto. ¿Vale? Luego de ahí directamente, lo mismo que en el dummy, tenemos un registrador y del registrador un solo cable al PC. Ahí hacemos una rápida comparativa con diferentes tecnologías in-dummy, porque cuando hacemos o diseñamos una solución in-dummy que suena muy bien, tenemos una serie de dificultades tremendas tecnológicamente. Y la primera que nos vamos a encontrar es que antes de un ensayo, el dummy tiene que estar armado durante un periodo de tiempo determinado. Por mucho que optimicemos la electrónica, esa electrónica tiene una disipación térmica. Y las normativas previas al ensayo son bastante estrictas en cuanto al control de esa temperatura. Entonces, cualquier electrónica in-dummy que montemos en el sensor nos va a aumentar la temperatura, con lo cual vamos a tener ahí algunas dificultades. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues se alimenta la electrónica, pero no se arma hasta instantes antes de hacer el ensayo. Ahí veis una comparativa, por ejemplo, con un equipo de la competencia, con la NXC32, que es la solución analógica que hemos comentado antes, que fue la primera solución que lanzó Kistler a nivel de indumización. Y luego veis el DTI, todos ellos evidentemente armados, es decir, alimentados y armados, y ahí veis la influencia de esa temperatura en grados centígrados frente a la evolución del tiempo. Entonces, lo bueno que vemos ahí con DTI, que hasta pasados 20-25 minutos no empieza a subir ligeramente la temperatura, y al cabo de una hora tenemos un incremento de la temperatura menor a 1 grado centígrado, que es totalmente asumible. ¿Cuál es la diferencia entre DTI y la NXC32? Es la miniaturización de la electrónica. En DTI es todo miniatura, y en la NXC32 tenemos una electrónica con mayor consumo, porque todavía tenemos algún componente activo. Ahí veis la solución DTI, como comentábamos, todo señal de bus, sensores digitales, un solo cable y directamente al PC o al equipo de adquisición de datos. Ahí vemos un diagrama de bloques típico, ¿vale? Tenemos el dummy, en este caso solo vamos a tener un dummy. Lo que veis aquí son las KeyDAOs, es decir, los distintos equipos de adquisición de datos. Un Key Hub, que nosotros le llamamos el concentrador, es nuestro concentrador para unificar diferentes tecnologías Kistler y diferentes equipos. El dummy lo podíamos conectar directamente al PC. En este caso lo que hacemos es que lo conectamos a la Key Hub, donde tenemos en este caso 3 unidades de 32 canales, es decir, 96 canales analógicos. Aquí podríamos tener una batería y podríamos tener, por ejemplo, un timer, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que denominamos el trailing cable, el cable el cable umbilical, y aquí tenemos la unidad central de control. Si queremos, si chocamos con el trailing cable conectado, la batería no hace falta. Si desconectamos el trailing, el cable trailing, lo que hacemos es adquirimos aquí, y cuando volvemos a reconectar, todos esos datos se transfieren directamente al PC, ¿vale? Al PC, al servidor, donde sea. Esto estaría dentro del vehículo y sería el caso más sencillo, que tengamos un solo dummy. Si vemos una visión más genérica, pues tendríamos, por ejemplo, aquí varios equipos mezclados. Podríamos tener varios DTIs, varios dummies. En este caso pueden ser DTIs, es decir, digitales o con NXC32. Y lo que hacemos en el hub nuestro, que le llamamos Key Hub, tenemos diferentes puertos con diferentes buses para conectar los diferentes dummies. Aquí sí que tendríamos la batería, tendríamos las KeyDAO, en este caso tendríamos 4 KeyDAOs, mezcladas las avanzadas con las clásicas, y aquí tendríamos el timer. En el otro lado lo que haríamos es mezclar tecnologías nuevas con antiguas. Aquí en lugar de KeyDAOs tendríamos mini DAOs,
y tendríamos el trailing cable que va directamente a la caja central y a partir de ahí iría a la sala de control donde tendríamos la sincronización con cámaras, el PC conectado al servidor, etcétera. Entonces ahí veríais una visión un poco más general. Una vez visto los sensores, vistas las soluciones de electrónica, veremos rápidamente, muy rápidamente, todo lo que serían los accesorios, ¿vale? Lo que hablábamos de la batería para hacer ensayos embarcables y desconectar el trailing cable, lo que serían los timers, ¿vale? Para ensayo de airbag y para controlar cámaras, flashes, etcétera, externos. Con el inhibidor a día de hoy es vía software, pero en la próxima versión ya será vía hardware, porque muchos de vosotros nos lo habéis solicitado. La caja central de conectividad para sincronizar cámaras, triggers y demás para controlar nuestra infraestructura. Esto lo paso rápidamente porque luego, como vais a recibir la presentación, si tenéis alguna duda podéis contactar con nosotros. Y luego cajas adicionales para eventos, ¿no? Si el número de triggers que disponen los equipos no es suficiente, pues bueno, tenemos cajas adicionales para aumentar ese número de triggers. A nivel de novedades, que es lo que está en fase de desarrollo y va a venir en breve, en primer lugar, el DTI Onboard, ¿vale? Es decir, hemos comentado que tenemos un recorder que montamos en el dummy, pero que queda dentro del dummy, ¿vale? Eso tiene una serie de ventajas, pero también tiene una serie de desventajas. Entonces, próximamente lo que vamos a hacer es desarrollar un recorder que va a ir montado en la misma carcasa que una Kidao, ¿vale? Como podéis ver ahí. Aparte tendremos señales adicionales digitales. Entonces ahí nos va a dar algo más de flexibilidad. Otra novedad que va a venir es el keylogger, ¿vale? Que va a ser un convertidor de diferentes buses que hay actualmente, como el HSCAN, el FlexRay, el BroadR, etcétera, etcétera, directamente a DTI, ¿vale? Entonces podremos integrar ese equipo o todos esos buses directamente en nuestra infraestructura. Y la idea, que es el reto que tenemos ahora, es que la carcasa sea la misma que la Kidao. Ese es nuestro objetivo. Y como último punto en cuanto a novedades, supongo que lo habréis visto en los medios de comunicación, en LinkedIn y demás, pero bueno, creo que es una oportunidad interesante para hacer esta presentación y es el acuerdo global que ha llegado Kistler con Veeco para darle soporte tanto a nivel comercial como técnico en el desarrollo de soluciones HADAS. Como sabéis, Veeco es una empresa alemana que lleva algunos años suministrando todo tipo de robots para ensayos HADAS, pero tiene una serie de limitaciones en cuanto a estructura, soporte comercial y soporte técnico. Y Kistler, que tiene todo lo opuesto, no tiene la tecnología de HADAS. Entonces, esa colaboración es un paso muy importante para ambas empresas para desarrollar las aplicaciones de HADAS. Entonces, esto ya es efectivo. Cualquier duda que tengáis o si tenéis algún proyecto y necesitáis soporte, podéis contactar con nosotros, que trabajamos totalmente de la mano de Veeco. De hecho, recientemente hemos tenido gente desplazada en Veeco durante varias semanas para hacer el traspaso de soporte técnico. Entonces, bueno, ese es un avance más a uno de los megatrends, ¿no? Que es el tema de HADAS. Y por último, hemos hablado de sensores, electrónica, dummies. Falta la última parte, no menos importante y sobre todo de cara al futuro, que es el software. En cuanto a software, básicamente lo que tenemos es el Crash Designer, que es nuestro software de gestión de ensayos, que muchos de vosotros conoceréis, que va sacando actualizaciones de 1 a 2 por año para ir adaptándose a las necesidades y a los requerimientos que nos vais solicitando. Y ahí
gestionamos totalmente el ensayo, es decir, todo lo que es la base de datos de sensores, ensayos, nomenclatura, grupos de trabajo de canales, administración de ensayos, secuencias para hacer el ensayo, etcétera. Es todo lo que hace referencia al ensayo. Y tenemos dos versiones, la completa, que es esta, que gestionamos todo el ensayo, o tenemos la versión light, que lo único que nos permite es hacer la ejecución de ensayos. ¿Vale? Es una versión reducida, porque no todo el mundo necesita un software completo. A partir de ahí puedes ver un ejemplo de una aplicación típica donde está nuestro laboratorio de calibración con nuestra base de datos online, la estructura del cliente con su laboratorio de dummy, su pista de crash, su laboratorio de crash, y cómo toda esa información se puede interactuar y se puede intercambiar directamente con la base de datos de Crash Designer. ¿Vale? A partir de ahí hemos comentado antes que el futuro estaba en cloud computing, data mining, etcétera, etcétera. Por eso comentamos la solución de AMS. La solución de AMS, el primer paso ha sido la herramienta para poder centralizar cualquier tipo de ensayo en una sola plataforma, ¿vale? Ahí veis un ensayo típico de uno de nuestros clientes donde tiene desarrollo de motores, tiene ensayos de durabilidad y tiene ensayos de seguridad pasiva. Entonces, cada equipo tiene su software específico, por ejemplo, para análisis de combustión, pues harán sus cálculos determinados, para dinámica también, para crash también. Entonces, la plataforma que los une es el software que le llamamos MADAM, que es de Data Management, es el sistema de gestión de datos que te permite adquirir y sincronizar datos de diferentes plataformas, ¿vale? Tiene ahí una base de datos de más de 70 fabricantes, es decir, podemos sincronizar adquisición de datos de diferentes fabricantes, y luego tiene diferentes entornos, que es el que llamamos JBeam, que es un software de análisis y de cálculo. ¿Vale? Es uno de los softwares de cálculo más potentes que yo he visto en el mercado. Tiene plantillas para hacer informes de crash, tiene todos los cálculos necesarios, por ejemplo, para hacer cálculos de extensometría, análisis residual, rosetas, acelerometría, FFTs, es decir, es un software muy, muy, muy potente a nivel de cálculo. Puedes sincronizar vídeo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la idea que tenemos hoy. Os podéis imaginar que lo que estamos trabajando es que todo lo que es Madame no esté físicamente, sino que esté en el cloud, y que todo aprovechar la potencia de AMS para todo ese data mining que estamos haciendo, ese cómputo que estamos haciendo en el PC, directamente lo podamos lanzar en la nube. ¿Vale? Y por último, vamos llegando ya al final de la presentación. Vamos a hablar de servicios, que es donde hay mayor novedad. Y es donde aquí sí que hay mucha influencia, y os quiero agradecer la insistencia durante todos estos años que habéis, y toda la presión que nos habéis transmitido para poder ofrecer esta gama de servicios que no va a parar y sigue creciendo, pero que realmente es lo que nos diferencia de otras empresas. Entonces, a nivel de servicio, estamos hablando de digitalización de dummies, tanto propios como de terceros, es decir, podemos adquirir nosotros el dummy de un tercero, como puede ser Justy, Humanetics o Selbon, y hacer nosotros la integración, o nos podéis entregar vosotros vuestro dummy como esté y hacemos la digitalización con nuestros sensores o con sensores de terceros, es decir, tenemos flexibilidad plena. O directamente, en el caso del Tor Dummy, podemos suministrar nuestro propio dummy con nuestra propia tecnología. En el caso de intrusión de pechos, podemos utilizar nuestra tecnología KeyTrack, o podemos utilizar S-Track o IR-Track. Es decir, ahí tenemos flexibilidad plena. Toda la indumización se hace en Alemania, en Heidelberg, y ahora hemos empezado a hacer las primeras indumizaciones en Estados Unidos, en Novi, y también en China, ¿vale? De forma que ahí
la idea es incrementar nuestros recursos para reducir al máximo los plazos de entrega. Por fin, tenemos ya calibraciones acreditadas para los sensores de dummy. Luego lo veremos, tanto uniaxiales como multicomponentes. Certificación de dummies, es decir, si tenéis una emergencia, tenemos un servicio urgente para hacer calibraciones acreditadas y para hacer certificación de dummies. Y por último, todo lo que sería alquiler de equipos, cuando necesitéis hacer un ensayo puntual y no tengáis inversión suficiente para hacer el ensayo. Ahí, por ejemplo, vemos una aplicación típica de indumización de un ES para aplicaciones militares, ¿vale? Con la pierna del híbrido 3 y la solución Kistler a nivel de DTI, es decir, totalmente digital, ¿vale? Ahí veis con la pierna del ES, que evidentemente no la podemos instrumentar, y la del híbrido 3. Ahí vemos una aplicación específica para la FlexPLI o para la APLI, es decir, el recorder. Entonces ahí ya directamente se integra en el componente y salimos con solución DTI. Lo que hablábamos a nivel de calibraciones acreditadas, según la 17025, y el alquiler de dummies, ¿vale? Esta es la flota de dummies que tenemos disponibles para alquilar. Tenemos dos híbridos 3 5%, dos 50% y un 95%, ¿vale? Luego tenemos un worksheet y a final de año tendremos ya el Tor Dummy. En principio estimamos tenerlo en diciembre, ¿vale? Para que lo podáis alquilar si es necesario. Ahí veréis, os pasaremos la presentación, toda la instrumentación que tienen los híbridos 3, ¿vale? Están prácticamente totalmente instrumentados y todos con tecnología DTI, es decir, que directamente podéis conectaros al PC. Lo mismo con el worksheet, que lleva la instrumentación base de Euro NCAP, y ahí tenemos opción de aumentar el número de sensores si es necesario. Y también tenemos ahí disponibilidad para alquilar todo lo que son equipos de adquisición de datos, ¿vale? Si necesitáis key hubs, key DAOs, mini DAOs ya cada vez menos porque están ya en fase de obsolescencia, y key timers, ¿vale? Ahí tenemos un par que vamos ampliando por si necesitáis hacer ensayos puntuales. Y para acabar, un breve resumen de todo lo que hemos hecho, ¿vale? De todo lo que os hemos comentado durante esta hora de webinar. Veo que nos hemos pasado ahí unos minutos. Básicamente, con la introducción del dummy, Kistler podemos ser vuestro partner perfecto para proveeros el sistema completo. Ahora sí que ya podemos suministrar el dummy, los sensores, los servicios con un solo contacto. Y podemos ofreceros soporte tanto a nivel local como a aquellas empresas que tenéis infraestructura global. Pues ahí tenemos personas como Alex, que lo tenemos ahí en la retaguardia, que son capaces de gestionar proyectos y dar respuesta a proyectos globales, ¿vale? Entonces, importante, tenemos 6 décadas de experiencia, no solo en Crash, sino en otras aplicaciones de instrumentación. Vamos aumentando continuamente y año a año la gama de productos según vuestra demanda. También vamos aumentando todo el tema de servicios. Ahora por fin las calibraciones acreditadas, las certificaciones. Vamos ampliando esas infraestructuras de calibración y certificación a los otros continentes para reducir los plazos. El número de trabajadores sigue aumentando año a año y sobre todo con las próximas adquisiciones va a seguir aumentando para estar más cercano a vosotros. En la parte de Crash, para mí la parte más importante es la digitalización de los dummies. La solución de Kistler con DTI creo que es una solución muy, muy completa y que os ayudará mucho en el día a día a reducir pues, los problemas que tenemos o que aparecen en los ensayos de Crash. Mencionar también el servicio de emergencia. Si tenéis una emergencia para calibraciones o certificaciones de dummies, contactar con nosotros y previamente os confirmaremos la disponibilidad que tenemos.
Y bueno, por último, lo que hemos comentado, ¿no? Todo el tema de alquiler, de tanto de equipos como de dummies para ayudaros en vuestros ensayos y que no perdáis un ensayo por no tener capacidad de adquirir un ensayo o no poder justificar el ensayo, ¿no? Y luego a nivel de calibración lo mismo, si necesitáis utillajes, sensores patrones, etcétera, no tenéis más que contactar con nosotros para que os ayudemos en lo que podamos. Hasta aquí el final de la presentación. Agradeceros vuestra dedicación y vuestro interés. David, no sé si tenemos muchas preguntas. Si os parece, las preguntas que habéis hecho, como tenemos el nombre, para no manteneros ahí, no alargaros más, que nos habíamos comprometido, sabemos que estas fechas son complejas, sobre todo antes de vacaciones. Si os parece, tomamos nota de las preguntas que tenemos en el chat, que creo que hay varias por aquí, y os llamaremos, os enviaremos un mail y os contestaremos personalmente, así podemos aclarar cualquier duda. Recordaros que, bueno, vamos a estar aquí durante el mes de agosto también en jornada reducida, pero que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y sobre todo, pues cuidaros mucho, mucho ánimo, sobre todo en estas épocas complejas. Que paséis unas buenas vacaciones y muchas gracias por vuestro tiempo. David. Sí, sí, sí. Sí. Nada, sí, por mi parte, pues bueno, sí, lo he comentado. Sí, hay preguntas que, bueno, sí, entendemos eso que las podemos eh, responder a posteriori, ¿vale? Nuestros datos. En todo caso, tenéis bueno, nuestros datos y si no, bueno, podéis localizarnos en nuestras página web, ¿vale? Bajarlas y nada, sí, por mi parte, pues lo que ha comentado Ramón, pues, vuestro tiempo, vuestra dedicación en el webinar, espero que os haya gustado e independientemente si eso, si necesitáis cualquier aclaración, cualquier pregunta, cualquier posibilidad de mejora, ¿vale? Porque también somos críticos, pues nada, no podéis en comentároslo de aprender también de los errores. Pues nada, lo dicho, cuidaros mucho, pasar buenas vacaciones, lo que pueda. Y nada, estamos en contacto. Vamos a dejar 5 minutos la conexión abierta precisamente para eso. Pues si tenéis alguna pregunta, poderla redactar y así podemos utilizarla luego de seguridad para contestaros a los correos. Una cosa, David, sobre todo, perdona que te interrumpa, al final cuando os desconectéis os va a aparecer una pequeña encuesta que parece que no es importante. Ahí sí que os agradecería que complementarais lo máximo posible para, como decía David, intentar mejorar día a día. Podéis ser totalmente críticos, que cualquier crítica constructiva, cualquier comentario será bienvenido para mejorar pues, todos estos webinars. Si veis que hay parte del contenido que nos ha parecido interesante o algo que se pueda mejorar, totalmente libres y sin ningún problema nos lo podéis comentar, que os lo agradeceremos. Muchas gracias a todos.